Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de la Noche de Museos, del Museo de Geofísica, en este mes de julio, el último miércoles del mes. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar acerca del campo magnético que produce la Tierra y algunos efectos muy padres. Y también la doctora Soler, nuestra directora del museo, nos tiene preparados unos talleres bastante entretenidos, así que los invitamos a quedarse este ratito con nosotros y sin más, los dejo entonces con la doctora Ana María Soler, directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Adelante, doctora, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes, noches, podríamos decir, pero todavía falta un ratito para que sea de noche en la Ciudad de México y en otras partes de la República, pues todavía es más temprano. Pero pues vamos hoy a hablar justamente de el maravilloso campo magnético de la Tierra, ¿sí? Este campo magnético que, bueno, pues siempre recuerdo cuando hablamos del campo magnético, pues recuerdo esos programas de televisión de hace muchos, muchos años, donde ponían o activaban en las naves un campo para protegerse de los ataques enemigos. Y pues ahorita vamos a ver que sí, efectivamente, pues es un maravilloso campo que afecta en muchas, muchas, pues, propiedades de nuestro planeta y la propia vida. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Soy la doctora Ana María Soler. Soy, además de académica del Instituto de Geofísica de la UNAM, soy también la directora del Museo de Geofísica, ¿sí? A los que, bueno, pues los invitamos a todos para que en cuanto pues podamos reabrir nuestras puertas, serán avisados por todos los medios para que puedan acompañarnos y ver los maravillosos instrumentos con los que contamos del campo de medición de campo magnético de también centenario en nuestro país. Entonces, pero pues vamos a empezar hablando un poquito de este campo. Sí es además mi especialidad. Yo trabajo y estudio el campo magnético de la Tierra en el pasado. Vamos a ver por qué lo puedo estudiar, el pasado de este campo magnético y cómo pues él nos da muchísima información maravillosa también de tanto en evolución hasta de la propia vida, como también pues en etapas más cercanas, evolución en las culturas prehispánicas. Entonces, pues comenzamos nuestra noche de museos y subámonos a esta nave maravillosa ya en internet, donde podemos compartir estas imágenes maravillosas de el campo magnético y comenzamos. Entonces, pues sí les voy a decir, realmente el campo magnético de la Tierra, sí, es un fenómeno que el cuerpo humano no lo puede detectar. Así como la gravedad terrestre la sentimos en todo momento, levantamos cualquier cosa, cae, nosotros mismos estamos pegados al suelo, es tan maravilloso el campo gravitatorio, o sea, y la vida en nuestro planeta que todo nuestro cuerpo humano está adaptado para esta gravedad de 9.8, ¿sí? Todo nuestro cerebro, nuestros ojos, el largo de nuestros miembros, nuestros propios músculos, pues para el campo magnético, la realidad es que nuestro cuerpo no tenemos sensores para detectar, ¿sí? No sabemos su dirección, no sabemos qué tan fuerte es en un sitio o en otro, si no tenemos un instrumento
para poder medirlo. Entonces, pues sí vamos a decir, podemos ver esta imagen de la brújula. Sí, cuando comenzaron, pues la primera brújula se supone china, ellos sí la usaban no solo como en un principio fue como un instrumento un poco mágico, sino que después se dieron cuenta de que esto estaba relacionado también con direcciones y la usaron para orientarse. Y realmente la brújula, cuando se introdujo a lo que fue Europa por el siglo XII, pues sí hubo un cambio notable, notable, notable. ¿Por qué? Porque ya tiempo después que se dieron cuenta, la navegación cambió notablemente y los navegantes se pudieron desplazar de las costas. Antes la navegación era costeando, era imposible pensar en viaje a América, pero con una brújula les permitía alejarse de las costas. ¿Por qué? Porque la otra manera de ellos orientarse eran las estrellas, pero cuando había mal tiempo, no las podían ver, muchísimos barcos encallaban por lo mismo, iban más bien costeando también, no se podían orientar, y cuando se introdujo la brújula, pues eso los permitió, y hizo pues ya los grandes comercios a grandes distancias, o sea, un cambio notable, 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 y el propio Colón en uno de sus viajes pues trajo una brújula y sabía de su funcionamiento. Pero les digo, el cuerpo humano no tiene sensores para ello. ¿Cómo sabemos que existe el campo magnético? Pues sí, justamente por esta inclinación de la brújula, o sea, el tener estas agujas imantadas y ver cómo se orientan y que están en una misma posición, pues eso cambió el mundo. También las auroras boreales, esta forma, esta imagen que les presento en la aurora boreal, estas como cortinas que se forman en los polos, pues nos dan indicativo y nos describen la forma de este campo magnético. Pero también otra evidencia de existencia del campo magnético es que las rocas se magnetizan. ¿Sí? Las rocas al momento de formarse, ya sean las rocas volcánicas al enfriarse o las rocas sedimentarias al irse justamente cuando cierran su ciclo de información, guardan la dirección del campo magnético y entonces pues vemos esa evidencia. Por eso sabemos, por ejemplo, que desde etapas muy tempranas de nuestro sistema solar, por las rocas más antiguas que encontramos, las encontramos magnetizadas, entonces sabemos que existía el campo magnético terrestre desde etapas tempranas de la Tierra, como también de otros cuerpos del sistema solar. Ahorita vamos a ver por qué hay campo magnético. Entonces, pues aquí podemos ver cómo se forma una aurora, que es justamente que llegan estas partículas de gran energía del Sol y por eso el campo magnético las desvía y las lanza en los polos. Y por eso es que vemos esto. Y nos está protegiendo justamente el campo de estas partículas de alta energía. También el campo magnético es el responsable de guardar nuestra atmósfera, de que nuestra atmósfera tengamos atmósfera. Si no tuviéramos campo magnético, en el momento en que desaparezca, perderemos la atmósfera también, como ha sucedido en otros planetas cercanos del sistema solar. ¿Por qué en los planetas interiores? Porque el viento solar tiene tal intensidad que la llevaría. Y entonces, ¿qué hace? Pues el campo magnético nos lo está, concentra esas partículas de alta energía, las deja en los polos y protege a la Tierra para que siga conservando su atmósfera. Pero ahora, ¿cómo es este campo magnético? Bueno, pues la imagen
más cercana que tenemos del campo magnético es justamente un imán de barra. ¿Sí? Un imán de barra con dos polos, ¿sí? Y donde pues las líneas de campo salen desde la parte sur y llegan a la parte norte, como les muestro en esta animación. Y sí, seguramente en algún libro de física o en sus libros de geografía les habrán puesto que el campo magnético de la Tierra es justamente como este imán de barra, como el que les muestro. Pero tenemos un pequeño problema en el interior de la Tierra. Justamente, o sea, decimos que está ubicado en el centro, es como si tuviéramos aquí un gran imán de barra en esta parte central de nuestro planeta, pero lo que sucede, y es algo que encontró Pierre Curie, fue que los materiales a cierta temperatura pierden la capacidad de magnetizarse. Hay una temperatura tal que ya no permite que guarden magnetización. Y esa temperatura, ¿sí? Que es del orden de 700 grados centígrados máximo en los minerales terrestres, pues en lo que es el centro del planeta se supera al menos en un orden de magnitud. Entonces, ¿cómo es que tenemos un campo magnético? ¿Sí? Entonces, pues ahora el modelo que tenemos de nuestro campo magnético es justamente debido a esa convección que hay en el núcleo. ¿Por qué? Porque nosotros, una forma de generar campos magnéticos, como aquí les muestro, cuando circula una corriente eléctrica perpendicular ahí, se genera un campo magnético, como este amarillo que estoy mostrando aquí en la imagen, ¿sí? Cuando hay movimiento de electrones en un cable, que eso es lo que es una corriente, se genera un campo magnético. Es esa unión entre la electricidad y el magnetismo. Y entonces, ¿dónde está ocurriendo esto? Bueno, esto está ocurriendo en el líquido, en el núcleo exterior, que es un fluido de hierro y níquel, pero no es que haya miles de cables aquí para que circulen las corrientes eléctricas. ¿Qué es lo que sucede? Hay movimiento de masa. Hay corrientes convectivas que mueven el material y entonces al mover el material mueven los electrones y se generan corrientes eléctricas. Y son estas corrientes eléctricas, como pueden ver, estas espirales que se forman, que son las corrientes convectivas, son las que nos están generando nuestro campo maravilloso, campo magnético terrestre. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos los científicos? ¿No? Básicamente, o nosotros los especialistas en particular, pues nosotros lo que sabemos es que este es un campo de tipo vectorial, es un vector, y por tanto se define por dos ángulos y una magnitud o una intensidad. Y entonces, los ángulos son la declinación y la inclinación, donde, como muestra en esta imagen, la declinación es el ángulo que forma el norte magnético con el norte geográfico, y la inclinación es el ángulo que está formando este vector con respecto al plano horizontal. Y entonces sí, pues me van a decir, no, pero pues siempre las brújulas apuntan al norte. Sí, apuntan al norte, pero al norte magnético, no al norte geográfico. El norte geográfico lo definimos como esos puntos de la Tierra donde el eje de rotación del planeta corta la superficie del planeta.
Este en el norte y en el sur es el polo norte y el polo sur geográfico. Y el magnético es hacia donde apuntan las brújulas. Entonces, este polo cambia. ¿Por qué cambia? Justamente por esto que les venía yo mencionando, de que este proceso de convección de movimiento de electrones, pues es complejo, es a muy altas temperaturas esta convección, no es perfectamente ordenada, y entonces tenemos esta dirección. La mayoría de la masa en el interior del núcleo va en una dirección y eso le da esta polaridad, ahorita vamos a ver lo que es la polaridad, a nuestro campo magnético y que las brújulas apunten al norte. Un experimento que les sugiero que, y pueden probarlo fácilmente, si ustedes ponen una aguja de coser y la cuelgan justamente por su parte media, que quede perfectamente bien equilibrada con respecto a su masa, si ustedes le pasan un imán, ¿qué es lo que va a suceder? Pues sí, ustedes me van a decir, se va a mover y se va a poner, pues, orientándose con respecto al campo magnético de la Tierra. Sí, se va a orientar. Pero si fuera lo suficientemente finita, delgada, muy, muy delgada, y la pudiéramos ver, también notaríamos que se inclina sobre el plano horizontal. ¿Sí? Y eso es la inclinación del campo magnético. Entonces, pues es un experimento que pueden hacer fácilmente en sus casas. Entonces, pues bueno, tenemos estos parámetros y también, pues, la intensidad del campo. Ahí sí, o sea, para medir la declinación y la inclinación, pues usamos ángulos, obviamente, para medir la intensidad, denominados magnetos. Nosotros denominamos magnetómetros, ¿sí? Y entonces, esto nos permite, pues, ver también cómo cambia. Entonces, vamos a ver ahora de mediciones en diversas partes de la Tierra, cómo es la forma del campo magnético, ¿sí? Si fuera un perfecto dipolo como el que yo les planteaba, o sea, eso en promedio, nuestro campo magnético es un dipolo. Pero decimos, va cambiando, entonces va cambiando también con los años. Entonces, por ejemplo, este es un mapa de 1995 de la intensidad. Entonces, podemos ver cómo tenemos aquí 60,000 nanoteslas justamente en esta parte de Canadá, muy cerca del Polo Norte, y en Antártica tenemos los menos 60,000 nanoteslas. Y entonces, y que en la parte media, en el Ecuador, cercano al Ecuador geográfico, tenemos justamente la mitad, que es lo que nosotros esperaríamos por tener un dipolo. El campo es el doble de intenso en un dipolo en sus extremos, y en su ecuador es la mitad de su valor. Entonces, esto es medido con aquí ya lo que estamos utilizando. O sea, bueno, hay algunos datos de observatorio en tierra, pero la mayoría de estos datos son de satélites que están midiendo el campo magnético terrestre. Aquí vemos, pues, lo que denominamos componente vertical, donde sí vemos que sí hay una mejor alineación con respecto al ecuador magnético y el ecuador geográfico. Pero, como les digo, el campo magnético está cambiando.
y tiene variaciones cortas que son debidas a su interacción con el campo magnético solar. Estos datos, México cuenta con un observatorio magnético en Teoloyucan, que está midiendo de manera continua la variación del campo magnético. Pueden consultarlo en la página del Instituto de Geofísica de la UNAM y ver la información del observatorio geomagnético, ¿sí? Y entonces, pues sí, lo que vemos aquí es, si pueden ver, aquí hay un cambio importante y esto fue debido a una tormenta magnética. Y aquí, en esto que son, o sea, son 24 horas de observación, pues podemos ver que duró unas, pues, a volver a la normal, pues prácticamente fueron unas, de 12, unas de 12 a 8, fueron unas 8 horas lo que duró esta tormenta magnética, pero hay tormentas que pueden durar una semana o más tiempo, ¿sí? Esto que son las tormentas magnéticas, pues son esas emisiones, grandes emisiones de el sol, de material, y que, como les digo, el campo magnético, pues no absorbe y lo dirige hacia los polos, todas las partículas de alta energía, pero pues también afecta en latitudes como la nuestra. Nosotros lo vemos aquí con una menor intensidad que lo que se ve en los polos. Pero también de este proceso convectivo, ¿sí? Nosotros lo que vemos es que también cambia la orientación, por ejemplo, del campo magnético, y cuando estos cambios hay cambios estos que son más largos, del orden ya en periodos de siglos, nosotros lo denominamos variación secular. En esta gráfica pues podemos ver los datos más antiguos de mediciones en observatorio, vienen de Londres, ¿sí? Son los datos más antiguos, ¿sí? O sea, 1546, empiezan aquí, ¿sí? Y pues vemos cómo va cambiando este ángulo, el ángulo con respecto al norte geográfico. Entonces, pues esos son cambios que nosotros denominamos variación secular. Y hay cambios también, ya de mayor periodo, que son las inversiones de campo magnético. ¿Y cómo es esto? Pues sí, hay ocasiones en que el campo magnético, en lugar de apuntar hacia el norte, apunta hacia el sur, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué sucede? ¿Sí? Se invierte el campo. ¿Y esto qué es lo que sucede? Bueno, pues que esas celdas convectivas, hay algún proceso que genera una inestabilidad en esta convección y entonces empieza a circular material, o sea, cuando nosotros tenemos una polaridad, es que está circulando la convección en una dirección, pero también hay material circulando en la opuesta. Pero es menor el material que está circulando en la opuesta y entonces lo que vemos es una dirección. Pero algo hace que haya una inestabilidad en estas celdas convectivas y entonces empieza a haber más material generando, o sea, circulando en dirección opuesta hasta que completamente gana la dirección opuesta y entonces tenemos inversión. ¿Qué observamos? Pues bueno, las hemos estado observando, como les decía, quedan grabadas en las rocas y entonces pues la última inversión de campo magnético fue hace 780,000 años y pues
no lo vamos a ver. Estoy prácticamente segura de que no vamos a ver la inversión de campo magnético, pero como decimos que estos cambios tienen unos periodos de 1.000.000 de años, pues estamos, como diciendo, estamos ya más cerca de una inversión, pero eso no quiere decir ni que vaya a ser mañana, ni mucho menos, o sea, ni, les digo, esto es hablando en escalas de tiempo geológico, que estamos hablando de millones de años. Entonces, aquí les muestro cómo es que sabemos esta información. ¿Por qué? Porque las rocas volcánicas, cuando son expulsadas por un volcán, ellas están con todos sus minerales magnéticos en todas direcciones, aunque está aquí el campo magnético terrestre, pero están a temperaturas mayores que la temperatura de Curie, que como les decía, Pierre Curie fue el que encontró esta propiedad de los materiales, de los minerales, ¿sí? Encima de esa temperatura no pueden guardar una dirección del campo magnético, pero al irse enfriando y al enfriarse, lo que encontramos es que guardan la dirección del campo magnético. Y entonces estos flujos ya fríos, muchos de los estudios en particular se hacen en basaltos, porque estos son los que tienen un mayor contenido en minerales magnéticos, pues guardan la dirección del campo magnético y entonces la podemos estudiar, podemos conocer su declinación, su inclinación, su intensidad. Y entonces, de esa manera, vemos la evolución del campo magnético, como también podemos estudiar la historia eruptiva de un volcán. ¿Y qué nos sucede en nuestro país? Pues México es un país maravilloso, lleno de volcanes. Sí, aquí les muestro, pues, volcanes de la zona en la que tenemos un mayor número de volcanes, que es justamente el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Entonces, pues, hay una gran cantidad de lugares donde poder estudiar cómo evoluciona nuestro campo magnético. Tenemos también nuestros maravillosos grandes volcanes, todos los que forman el eje neovolcánico. ¿Sí? Los podemos observar y cómo, pues, su actividad, cómo va evolucionando a través de sus productos, que, pues bueno, pueden ser, como decíamos, estos flujos de lava que no únicamente son basaltos, pueden ser andesitas, riolitas, ¿sí? O, bueno, estas tobas de caída, cuando se consolidan, también podemos estudiar en ellas el campo magnético de la Tierra. Y vamos a ver una influencia, ¿sí? Directa, sí, del campo magnético que quedó grabado en las rocas sobre la vida, y en particular la vida marina. Entonces, las tortugas marinas, México es un país maravilloso, ¿sí? Siempre lo he dicho, tenemos dos océanos, ¿sí? Y además, pues, estamos en una posición justo en zona intertropical. Eso también afecta para que tengamos una gran cantidad de diversidad biológica y en particular en cuanto a tortugas marinas somos un lugar privilegiado. Y entonces, pues vamos a ver en particular, o sea, esto es como para introducirnos, vean todos los sitios que hay en la costa de Michoacán donde llegan a desovar las tortugas. ¿Sí? O sea, aquí simplemente podemos ver 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 lugares
en la costa 23, en la costa de Michoacán, donde llegan tortugas marinas a desovar. Y es muy interesante ver cómo es, o sea, vamos a ver todas las posibles explicaciones de cómo es que las tortugas marinas llegan a este hermoso estado de Michoacán. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí a una bella tortuga eclosionando, ¿sí? Y su madre, ¿sí? Y ella lo hará después, viajará muchos kilómetros, lo que se han seguido ahora las tortugas, y se les ponen pequeños dispositivos GPS y ahora sabemos por dónde viajan, y por ejemplo las que desovan en las costas del Pacífico, lo que hemos visto es que llegan hasta Alaska, algunas, y otras llegan hasta las Islas Galápagos, ¿sí? Ellas hacen viajes enormes que les toman, pues sí, decenas de años, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues después de estarse alimentando y creciendo, les digo, les toma 20, 30 años, estas tortugas, un buen día, después de haber sobrevivido depredadores naturales como son los cangrejos o los humanos que se roban sus huevos, ¿sí? Lola, la tortuga que nació, pues vuelve de nuevo a la playa de Colola, que es una de las playas de Michoacán, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que Lola puede saber dónde nació? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que sabe Lola dónde nació? ¿Sí? Porque ahora con estos GPS que se les ponen, hemos podido seguir a las tortugas, y se ve que salen de sus playas y vuelven, ¿sí? Vuelven a, ¿sí? Vuelven a, vuelven a sus lugares de origen. Y entonces, pues sí, uno se pregunta cómo es, pero se observó esto. Y pues bueno, había teorías que pensaban que memorizaban la línea de playa con la luna, ¿sí? Pero pues hay tortugas que nacen de día y inmediatamente que eclosionan, ellas van directo al mar, ¿sí? Entonces, pues las tortugas que nacían de día, ¿cómo podían, sí? ¿Cómo podían saber cuál era la línea de playa? ¿Sí? Y hay otras que nacen de noche, y hay otras, o sea, ya hay noche con luna y noche sin luna. Y entonces las tortuguitas que están haciendo, que no se ve prácticamente en la imagen más que así, algunos, aquí está la tortuguita saliendo, ¿sí? Pues esa, ¿cómo se entera de la línea de playa? Sí, nació en una noche sin luna. Entonces, pues había que probar otras posibilidades, ¿sí? ¿Cómo puedes saberlo, no? Y ahorita les digo, bueno, pues ahorita ya, antes los taxistas traían unas brújulas flotantes en sus autos, ¿no? Más o menos para orientarse norte, sur, oeste, ¿sí? Pero, pues ahora ya, ¿verdad? Sacamos nuestro maravilloso celular, que está, pues es prácticamente un GPS también, pues ya nos dice, métete por acá, vete por allá, estás yendo por acá, ¿sí? Pues ya nos da mucha información, ¿sí? Pero es un dispositivo. ¿Cómo es que una tortuga lo sabe?
¿sí? Porque vuelve, o sea, ya se han estudiado y se sabe perfecto que las mismas que nacen en Colola, después de unos 10, 15 años, vuelven a su misma playa y ahí es donde desovan. Y una vez que empieza esta rutina de desovar, vuelven cada año a la misma playa, en la playa en la que nacieron. No es que se vayan a una cercana, no, 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 van a la que nacieron. Les digo, pues se han hecho, se han hecho experimentos, por ejemplo, pues como las playas se han ido, pues, demeritando ambientalmente, de prepararles en otros lugares unas playas más limpias. No, las tortugas van a la suya, donde nacieron. Entonces, pues, unos experimentos que se empezaron a hacer para ver si es que una posibilidad era, ciertamente, que ellas detectaran de alguna manera el campo magnético terrestre, ¿sí? Porque ya vimos, no es la luna, o sea, no son las líneas, pues ya la única que queda es que ellos pudieran detectar alguna señal y el campo magnético, pues, era de ese sitio en particular, tenía que tener algo que fuera lo que las orientara para regresar a sus propias playas. Y entonces unos experimentos que se llevaron a cabo en Florida fueron estos, ¿sí? Donde se les ponía a las tortugas, ¿sí? Dentro de estas jaulas que estaban generando un campo magnético en una dirección determinada y se veía que se orientaban con la dirección de estas, con respecto a la dirección de campo magnético que estaban generando en el interior. Y que si uno invertía la dirección de la corriente, iban en la dirección opuesta. Entonces, eso ya marcó, ¿sí?, que ellas tenían alguna manera de detectar el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Fueron de los primeros experimentos que se hicieron. Y entonces, pues les digo, México es un país maravilloso, tenemos muchísimos campos tortugueros, y entonces una chica de la Universidad Michoacana, ¿sí?, Lilia Fuentes, ella, bióloga, se puso a estudiar qué era lo que, y hacer experimentos con justamente estas tortugas de la playa de Colora, ¿sí?, y Maruata. Y entonces, ¿qué era lo que ella hacía? Pues se puso, o sea, hicieron primero este mapa detallado del campo magnético. Podemos ver aquí unas fuentes de gran intensidad. Esto es como un mapa magnético, ¿sí? Y estudiaron, primero vieron cómo eran la señal magnética, vieron que se ve una gran anomalía acá, que esto las podía perfectamente orientar, ¿sí? Y entonces lo que se dedicó Lilia, ¿sí?, es ver en qué parte de dónde podía tener un sensor de campo magnético las tortugas. Y entonces, después de varios estudios, ella lo que encontró, ¿sí?, hay un mineral magnético, la biomagnetita, que es natural, la podemos ver aquí, estas cadenas de cristalitos magnéticos. Con ahí ella puede guardar esa información como se guardan los registros en las cintas. Sí, antes nosotros pues grabábamos en lugar de en memorias, sí, teníamos cassettes, que era una cinta magnética que guardaba
la información y eran a través de cristales magnéticos, y de la misma manera las tortugas podían grabar esa información en ese tiempo entre que se están formando, y Lilia encontró que justamente las tortugas tenían esos cristales de magnética en esta parte de su cabeza. Entonces, pues, eso marca, se encontró el mecanismo donde lo podían guardar, ¿sí? Estos estudios también se han hecho en California con delfines, ¿sí? También tienen, y también las ballenas, y por eso es que estas grandes especies pueden volver a desovar a los sitios, bueno, las tortugas a desovar y las ballenas y los delfines a tener sus crías en el mar de Cortés, por ejemplo, y que vuelven al mismo lugar donde ellas nacieron. Entonces, México es un país maravilloso, tiene 7 de las 8 especies de tortugas marinas. Tenemos verde, laúd, carey, golfina, lora, caguama, ¿sí? Y entonces, pero la única que no tenemos es esta, que es es tortuga, que solo se da en Australia. Sí, es endémica de ese sitio. Ahí tenemos, como les digo, pues, también prieta. Vean esta maravillosa laúd, ¿sí? Su caparazón. Entonces, en México, sí, o sea, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México tenemos una gran cantidad de sitios donde desovan las tortugas marinas. ¿Y cómo es que llegan? Pues ya encontramos que leen este mapa, pero mapa magnético. ¿Dónde lo guardan? En esta parte. Tienen ya encontramos la fuente de la información y cómo es que ellas lo registran. ¿Sí? Entonces, pues bueno, tenemos en Michoacán golfina, y esta anida en Colola y en Maruata de junio a septiembre, porque además comparten las especies y las playas, pero en diferentes épocas. La negro prieta de octubre a abril. La tortuga laúd también llega a Michoacán, ¿sí? Y este es el mapa de anidamiento. ¿Ven? Era lo que les decía. Pues México, ¿por qué es un lugar maravilloso? Pues sí, justo está en la zona entre los trópicos, ¿sí? Entonces, pues hay muchísimos, muchísimos puntos en esta parte de México, Centroamérica y norte de Sudamérica. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, pues sí, las que nacen aquí, pues llegan hasta las Galápagos y llegan hasta Canadá. Y las que nacen en el Golfo, pues se ve que viajan tantas distancias como que se les encuentra alimentándose en África. O sea, son grandes viajeras. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Bueno, pues esta es una lección un poco de ecología. El calentamiento del agua afecta a las tortugas, o sea, el cambio climático las afecta. ¿Por qué? Porque la temperatura en la arena de la playa es muy importante para el sexo, ¿sí? A mayor temperatura hay un mayor número de hembras que de machos, y eso hace que no haya ese equilibrio necesario para el desarrollo de la especie. Entonces, también el cambio climático hace que nuestros huracanes y ciclones sean de mucha mayor intensidad, entonces hace que se pierda la arena de las playas. Y ese es un factor también, como podemos ver, fundamental para el anidamiento. Se acortan las playas también, pues sí, sube el nivel del mar, algo que ya se ha hablado. Y entonces por eso, pues para seguir teniendo estas maravillosas tortugas, pues debemos de cuidar nuestro planeta.
Y vean cómo era tan importante este hecho del anidamiento de las tortugas, que vamos a ver un ejemplo en los olmecas. En los olmecas y en particular aquí en San Lorenzo, en la zona de Tabasco, vamos a ver nuestro primer ejemplo de las tortugas y los olmecas, y después en Izapa. ¿Sí? Y pues les voy a decir, ahí en San Lorenzo, lo que se encontró, y eso estudiamos también la gente que hace lo mismo que yo, paleomagnetismo. Coy en el 67 encontró en una excavación un fragmento de lo que podría ser una brújula flotante en San Lorenzo, Tenochtitlán, en Veracruz. Y esto es un sitio, ¿sí? Los estratos en los que se encontró este fragmento de magnetita en San Lorenzo, Tenochtitlan, es 400 años antes que las primeras descripciones de las brújulas de los chinos. ¿Sí? Y entonces lo que se ve y se ha estudiado es que está cortada de manera tal que está corrigiendo la inclinación, porque como eran brújulas flotantes, les interesaba que quedaran bien paralelas a la superficie en la que flotaban. Esto se ponía en una cesta y luego se podía poner a flotar en agua, o también las hacían flotar en mercurio. Y lo que se ve es que el corte para corregir la inclinación, pues checa también con esa fecha tan temprana y ya conocimiento por parte de los olmecas del campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Y el otro sitio es en Izapa, en Chiapas. Este sitio tiene o muestra una gran cabeza de tortuga, que es esta que les muestro aquí. Una gran cabeza de tortuga que cuando uno acerca la brújula, en todo momento en su borde está apuntando, se desvía hacia la brújula, la aguja de la brújula se desvía hacia la nariz del tenor. Y esto, para haberlo hecho, es porque ellos tenían conocimiento de el magnetismo de esta roca y tenían algo con lo que podían ver que se desplazaba. Sí, o sea, confirmando justamente este uso del magnetismo. Entonces, en este lugar, detrás de la cabeza de la tortuga está un tallado de una serpiente, y esa no está tallada de esa manera. Entonces, esto hace suponer que un uso probable es que ellos ponían algo que ellos podían ver como esta cazuelita con esta limadura encima y que formaba esta imagen, que era, pues sí, algo un poco en ese sentido mágico. Pero ¿por qué una tortuga? ¿Sí? O sea, este lugar ya es posterior al de la brújula flotante, entonces podían poner también su brújula flotante. ¿Sí? Pero sí, la pregunta es, ¿por qué esto sucede en tortuga y no en la serpiente? Bueno, pues, ¿qué veían los olmecas en las tortugas que no lo veían en las serpientes? Pues sí, ellos también tenían mucho contacto con la naturaleza y veían las tortugas anidando en sus playas de Chiapas. Y que la gente que es observadora, ¿sí? Podían ellos observar de la misma manera que ahora lo hacen
nuestros biólogos marinos, que volvían exactamente las mismas tortugas. Bueno, ay, ¿cómo las identifican? Pues igual que lo hacen los biólogos marinos de nuestras instituciones. Pues sí, tienen marcas en sus caparazones que las identifican, y entonces ellos podían observar cómo volvían exactamente las mismas. Y claro que ellos se preguntaban, bueno, si estas estuvieron tanto tiempo en el agua, ¿cómo podían regresar? ¿Sí? ¿Cómo se orientaban? Y entonces, pues sí, ellos lo relacionan, justamente pensamos, este artículo que apareció en Nature haciendo esta descripción de la tortuga por los años 60, pues terminaba diciendo, bueno, ¿cuál era el conocimiento realmente de los olmecas al respecto? ¿Sí? Sabemos que los olmecas pues es la cultura madre de las culturas mesoamericanas, ¿no? Y entonces, pues algo que también observamos es justamente que las alineaciones de grandes ciudades prehispánicas cambian con el tiempo. Y entonces, y que esos cambios corresponden con las variaciones en el campo magnético. Y esto se ha observado en el Tajín, en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Labná, en Uxmal, ¿sí? Que la orientación principal de sus edificios corresponde con el norte magnético que existía en ese momento, lo cual hace presuponer que conocían estas brújulas flotantes que provenían de la cultura olmeca, y con esas direcciones se han encontrado hasta pirámides, por ejemplo, que están en una temporalidad con una dirección dada y luego la han rotado para que corresponda con el nuevo norte magnético, ¿sí? Entonces, pues les digo, el campo magnético dentro de nuestra propia cultura. ¿Sí? Bueno, pues este es el laboratorio en donde medimos las muestras, ¿sí? Porque también en los pisos, yo es a lo que me dedico, en los estucos, en pisos y paredes prehispánicas, también se graba la dirección del campo, y entonces podemos dar, con esto datamos las estructuras y damos la forma en la que han evolucionado, damos las civilizaciones en el centro, o sea, en la parte central, en la faja central de México. Pero también, sí, con nuestros magnetómetros podemos hacer estudios sobre el terreno. Y entonces, por ejemplo, aquí estuvimos midiendo en la Plaza de la Luna en 2015, ¿sí? Y encontramos una gran anomalía aquí donde está la chica del sombrero, una gran anomalía lineal, y se encontró un túnel que está todo estucado en sus paredes. Esto está cubierto ya, pueden ver, aquí está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna está a espaldas de esta foto, y esa gran anomalía, pues lo que se encontró era un túnel que comenzaba aquí al principio de la plaza y terminaba saliendo por el centro de uno de los altares que existen previos a la pirámide de la Luna. Entonces, el magnetismo nos sirve para muchas, muchas cosas, ¿sí? También de estudiar con nuestros magnetómetros en superficie, pues hemos podido, ¿sí? Fue que se encontró el cráter de impacto de Chicxulub. El cráter de impacto, o sea, si uno ve y va a Yucatán y va al mismo Chicxulub, no va a haber ninguna evidencia de la existencia de ese cráter. ¿Sí? Esto fue con aviones y barcos que se hizo la prospección magnética,
y se encontró esta forma redonda de las anomalías. Y eso es lo que dio la pauta para descubrir el cráter de Chicxulub. Y pues ahora también estudiando justamente los minerales magnéticos también marcan, ¿sí? Cuando uno estudia en los sedimentos lacustres, los minerales magnéticos que se desarrollan van de acuerdo con la temperatura propia del lago, y entonces podemos también, haciendo uso de estudiar esos minerales magnéticos, pues hablar del clima del pasado. Por eso es que el campo magnético, esta acción del campo magnético y los minerales magnéticos, pues nos hablan de mucho de la historia de nuestro planeta. Y bueno, pues termino esta charla invitándolos a que muy pronto nos acompañen de nuevo en el museo. En cuanto abramos de nuevo nuestras puertas, los estaremos esperando ahí con nosotros. Y están pues más que invitados. Y termino, bueno, pues es el personal que estamos en el museo, Manuel, Mario y yo, que los estamos esperando pues con toda ilusión, que muy pronto vuelvan a vernos. Pues muchas gracias, y si tienen alguna duda, estaremos respondiéndolas, ¿sí? Y ahorita pueden hacer preguntas en el Facebook. Muchas gracias, y pues disfruten nuestro país, es maravilloso y hay muchísimas cosas todavía por estudiar y por comprender, tanto de la cultura de nuestro pasado como de nuestra propia naturaleza. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Soler. Estoy leyendo aquí un par de comentarios. Uno es de Yael Gorjón, que nos manda un saludo desde Argentina. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos el comentario de, bueno, un saludo de Ángeles Rodán. Y acaba de comentar también la Niaquea. Dice que muchas gracias, doctora. No me imaginaba las aplicaciones del campo magnético terrestre en la cultura y la naturaleza. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, todavía queda tiempo para dudas y preguntas. Muchísimas gracias, doctora, y continuamos todavía con usted porque nos tiene preparados un par de demostraciones o talleres de magnetismo que están muy entretenidos. No se nos vayan y que los disfruten. Los dejo nuevamente. Bueno, pues de nuevo les voy a compartir la pantalla. Sí, este es un experimento que nosotros realizamos en el museo, donde les mostramos justamente, fíjense por favor en las brújulitas y este medidor de voltaje. Yo aquí lo que voy a simular es cómo se invierte el campo magnético de la Tierra. Entonces, vamos a comenzar. Y ahora, vámonos aquí. Yo quiero arrancar. Ya vi, perdón. Aquí está. Aquí lo que vamos a simular es justamente, o sea, lo que estamos simulando en este video es que aquí hay una bobina, ¿sí? Y yo hago circular una corriente en una dirección primero y luego en la dirección opuesta, y lo que vamos a ver es cómo las brújulas se invierten. Esto es una simulación de la inversión del campo magnético, y entonces ustedes van a ver aquí los numeritos que primero da 1, 4 y después da -1, 4, y cómo las brújulas, al invertir la dirección de la corriente, invierten su dirección.
Entonces, pues, veámoslo. ¿Sí? Ahí no hay corriente, ahí ya puse la dirección del campo y vieron el campo que se forma es perpendicular a la dirección de la bobina, y ahí cómo lo invertí. De nuevo, ¿sí? Quitamos la corriente, ven cómo están paralelas las tres brújulas, ahí pongo la dirección y ven cómo se pone la aguja de la brújula perpendicular, y cuando invierto también en el cercano queda muy perpendicular por el efecto, y en las otras es menor por el propio campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Ahí no hay corriente. De nuevo, ahí doy el campo, ven 1, 4, quito el campo, de nuevo lo pongo 1, 4, suspendo. Sí, lo vamos a volver a ver en una segunda ocasión. Ahí no tenemos campo, aplico campo. Ven los puntos verdes, quito el campo, invierto el campo, invierto la dirección de la corriente y se invierte el campo magnético. Y esto es una simulación de lo que sucede, lo que yo les digo aquí, sí, yo invierto la dirección de movimiento de los electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa en el núcleo terrestre? Pues en el núcleo terrestre, esta convección, hay una mayor cantidad de masa en una dirección que en el opuesto, y sucede una inestabilidad y empieza a ganar la masa en la dirección opuesta hasta que vence completamente la dirección, y es cuando se da la inversión del campo magnético de la Tierra. ¿Qué puede causar estas inestabilidades en el campo magnético de la Tierra? Bueno, pues las puede causar un impacto meteorítico, aunque también se ve que de manera natural, o sea, como les digo, empieza a ganar, o sea, sí, un impacto meteorítico puede generar una afectación tan fuerte en el núcleo terrestre que afecte esta convección, ¿sí? Pero también el hecho de manera natural, pues sí, es un proceso desordenado, por eso es que no lo vemos, o sea, decimos, para una inversión es 1.000.000 de años, pero no es que cada 1.000.000 de años, así como apagar el switch, como yo estoy haciendo acá, y invertir la corriente sea el asunto. No es así, o sea, son procesos graduales, se van dando, y bueno, lo que podemos decir es que hemos tenido esta polaridad del campo por 780.000 años, pero que las brújulas, sí, así como lo estamos viendo primero en una dirección y después, vamos a ver, va en 1, 4, está en esta dirección, ¿y qué sucede? Pues se invierte la dirección de la corriente. Aquí lo volví a repetir, ahí está invertida. Se elimina el campo y de nuevo lo tenemos en esa polaridad que es la actual, diríamos, ¿no? Porque está apuntando, como ven las brújulas, hacia el norte, pueden verlo. Sí, invierto ahora la dirección y se invierte hacia donde apuntan las brújulas, y esto es lo que sucedería en una inversión del campo magnético de la Tierra. Bueno, pues este es uno de los experimentos que les quería mostrar para explicar, que vieran directamente cómo la corriente
la dirección de la corriente, pues marca la dirección o la polaridad de nuestro campo magnético terrestre. La otra, el otro experimento que les voy a mostrar es simplemente en un modelo en 3 dimensiones, como es nuestro dipolo. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar mi modelo de campo magnético, ¿sí? Lo voy a... les voy a mostrar. Y están nuestros minerales magnéticos en todas las direcciones. Y si yo pongo mi imán de barra, pues vemos cómo se forman, ¿no? Las líneas de campo magnético. ¿Sí? Lo vuelvo a desordenar. Lo desordeno. Y vean cómo de nuevo se forman las líneas de campo magnético. Bueno, pues nuestra Tierra es este modelo. Lo desordeno totalmente. Y ahora introduzco mi imán de barra. Perdón. Y podemos ver cómo nuestros imanes se ordenan de nuevo de acuerdo con este campo. Lo podemos ver que es simétrico con respecto. Este es el modelo. Este es nuestro modelo de campo en 3 dimensiones. ¿Sí? Es nuestro modelo de campo en 3 dimensiones. Y este es el campo medio de nuestro modelo, o sea, de nuestro campo magnético. O sea, la realidad es que nuestra media de campo magnético en el tiempo tiene estas variaciones, pero cuando vamos promediando y en tiempos más largos, más largos, más largos, pues básicamente nuestro campo magnético es un campo dipolar, geocéntrico, o sea, se genera justamente en el centro de nuestro planeta, en el núcleo, y es axial, porque sí, algo que también sabemos y se ve es que sí, en este modelo bipolar geocéntrico y axial coincide con el eje de rotación de la Tierra. ¿Por qué? Porque justamente, sí, la rotación de la Tierra también tiene que ver con la generación del campo magnético de la Tierra. Ella ayuda a vencer lo que es la resistividad eléctrica y hace que gire nuestro campo magnético. Y tenga este comportamiento bipolar, geocéntrico y axial. Esto se da en el núcleo de nuestro planeta. Y entonces, pues bueno, les digo, lo podemos también, vamos a sacar nuestro imán. ¿Sí? Lo volvemos a colocar. Solo uno abre. Hoy lo tengo
No metí, está metido. Este es el que se mueve, perdón. Bueno. Lo volvemos a meter y vean cómo inmediatamente pues todos nuestros pequeños, ¿sí? O sea, materiales metálicos, tienen que ser solo los metales, o sea, el hierro y el níquel que hay justo en el interior de nuestro planeta son los que generan el campo magnético de nuestro planeta. Y entonces es esa convección de hierro y níquel en el núcleo terrestre es lo que origina esta generación del campo que, como vimos en la charla, pues nos protege de la radiación, ¿sí? Entonces sí, pues también nos podemos preguntar, bueno, ¿qué ha pasado en el pasado cuando se invierte? ¿Qué sucede con la vida? Pues sí, sí hay afectación a la vida porque sí hay pequeños organismos, sobre todo en los océanos, a los cuales si desaparece o disminuye mucho la intensidad del campo magnético, permite una mayor entrada de partículas de alta energía del Sol y esto hace que esas puedan morir y entonces no es como digamos, nosotros cuando desaparezca el campo magnético va a desaparecer la civilización, pues bueno, les podemos decir que hace pues 3,5 millones de años son los homínidos más antiguos, entonces pues han sobrevivido ya varias inversiones, sí, pero sí el inicio de cadenas alimenticias en los mares se ve afectado, o sea, si hay un cambio y una evolución, o sea, tiene que haber selección natural justamente por este efecto de desaparición del campo magnético en ciertas especies. Entonces, como ven, pues todo lo que es la vida en nuestro planeta está ligado a sus campos, a su campo magnético, a su campo gravimétrico, como les decía, pues los animales, nosotros también estamos diseñados para esta gravedad. Entonces, pues estamos completamente ligados a lo que es nuestro planeta, el que tenemos. Bueno, pues con estos, les quería mostrar también otro video, simplemente para ilustrar lo que es la, la convección. ¿Sí? Podemos ver, ¿sí? El movimiento en esta parte, como va subiendo. ¿Por qué? Porque esto está caliente y entonces esto hace que estas partículas al calentarse se hacen menos densas, suben, y algo importante que se veía en este video, o sea, véanlo ahí muy, muy activo, ¿sí? Ahí lo están viendo desde arriba, y algo que es importante es cómo se van hacia los lados, y después de un tiempo, como se enfría hacia los lados, porque aquí está la fuente de calor, aquí hacia los lados se, se van expandiendo, se van enfriando, y entonces, ¿qué sucede? Empiezan a ir bajando para de nuevo, como se muestra en las flechitas, de nuevo volverse a calentar, ¿sí? Por estar más caliente esta superficie. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vuelve a generarse la convección. Y este tipo de convección es lo que se da justamente en el, si lo quieren, lo volvemos a ver, es bonito el experimento.
este tipo de convección es la que sucede en el manto terrestre. Como pueden ver, pues no son ordenadas tampoco estas corrientes convectivas. ¿Sí? Aquí nos explican si esto es mucho más, está acelerado el video para que lo podamos disfrutar, pero vean cómo justamente pues se enfría al alejarse de la fuente de calor y sí, vuelven a caer, vuelven a descender, y esto es lo que sucede en el núcleo de nuestra Tierra y es lo que origina el campo magnético terrestre. Bueno, pues por mí es todo. Volveremos a ver el video simplemente de las corrientes convectivas. Y con esto, pues terminamos hoy nuestras demostraciones del día de hoy. Y bueno, pues Manuel me informa que tiene algunos problemas. Déjenme ver si hay, pedirles si hay algún comentario en Facebook. Bueno, me comentan que no tenemos ningún comentario. Les repito que pueden volver a ver este video. Sí, Ángeles Rodal dice que está súper interesante. Bueno, pues los invitamos, pueden volver a vernos. Este video se queda en Facebook, sí, lo pueden volver a ver más tarde, o pues pueden invitar a sus amigos a que lo vean, este video de esta noche de museos de julio de 2021. Y como digo, pues siempre nos despedimos con la esperanza de que ustedes nos visiten muy pronto en persona, pero si no, por favor, síganos. Tenemos una magnífica charla vamos a saber más sobre rayos cósmicos en nuestra noche de museos del mes de agosto, y también pues los invitamos a que sigan consultándonos, vean nuestros videos, nuestra producción de videos cortos en nuestra página de Facebook del museo, y también pues que consulten tanto la página del Instituto de Geofísica, donde también pues pueden encontrar mucha información sobre pues lo que nosotros denominamos geofenómenos. Bueno, pues muy buenas noches a todos y feliz noche de museos del mes de julio. Muchas gracias a todos.